1 y 0. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Hora Blanquiazul. Son exactamente las 8 de la noche, como siempre, empezando en hora. Más o menos queríamos contarle un poco a los seguidores que el día de hoy vamos a iniciar un pequeño proyectito con una serie de entrevistas de mucha importancia, según nuestro criterio, obviamente, y que creemos que todo hincha y seguidor de Alianza debe estar informado en temas relevantes e importantes que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento de nuestro amado club. Así que, bueno, vamos a empezar esta serie, como siempre, agradeciéndole primero a nuestro auspiciador exclusivo, Indutexa, Industrial Textil, quienes tienen 25 años fabricando las medias y ropa interior de la más alta calidad, brindando la mayor comodidad y frescura para caballeros, damas y niños en sus ya tradicionales marcas Alteza y Emperador, además de ser representantes exclusivos de los personajes favoritos de Disney y Marvel, y las medias deportivas en la marca Fila, representantes oficiales en el Perú. Por favor, compren productos originales y cómprenle al Perú. Síganlos en sus redes sociales en Facebook e Instagram como Indutexa Perú. Buenas noches, Toto, ¿cómo estás? Hola Manolo, ¿cómo estás? Dale las muy buenas noches a Juan Manuel López, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, queríamos, así como ha dicho Manolo, eh, hemos iniciado ya en realidad una serie de entrevistas con la presencia del profesor Daniel Amet, y entendemos también que en este tema, pues en el periodo de cuarentena han habido algunos programas también de Alianza y de deporte en general que han tratado de hacer entrevistas un poco más coloquiales, un poco más distendidas, pero nosotros hemos querido enfocarnos en hacer entrevistas en este periodo que tengan mucha labor informativa para el hincha de Alianza. El socio de Alianza, el hincha de Alianza, necesita estar informado, necesita tener un real convencimiento de lo que está pasando en el club, de las cosas nuevas que se vienen en el club, y creo que este espacio va a servir para ello. Si el hincha quiere de alguna manera tener algún tipo de información directa de los intervinientes del club, de los funcionarios del club, de la gente que trabaja en el Club Alianza Lima, acá la va a encontrar, y por eso hemos empezado con una serie de entrevistas que van a aportar mucho a la colectividad aliancista. Juan Manuel, muchas gracias por tu presencia. Sabemos que estás ahora en la función de director del área de ciencias aplicadas al deporte en Alianza. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos ahí para ustedes y para todos los aficionados. Bueno, en realidad agradecerte, como te digo, este es un programa que va dirigido a hinchas de Alianza, hecho por hinchas y socios del Club Alianza Lima, así que acá estamos derramando sangre azul y blanca, así que acá vamos a distendernos de la mejor manera. Yo quería juntarte un poquito, y te voy a ser sincero, ¿no? Que hablando con Manolo y con Raúl Martínez, que es el otro integrante del programa, como que todavía se siente o se percibe en el ambiente futbolístico de Alianza, sobre todo, estos nuevos cambios que han habido, como que no los tenemos muy claros. No sé si nos podías tú de repente ayudar a tratar de enfocarnos un poquito más en qué consisten estos de las ciencias aplicadas al deporte que se van a aplicar en Alianza, cuál es la real función, el ámbito de acción de estas ciencias. Sí, bueno, esto en realidad nos pasa a todos, porque esto de estar en cuarentena hizo que se lenteciera un poco todos los procesos, ¿no? Pero desde ya que primero agradecer, te vuelvo a agradecer ahí la invitación. Segundo, la invitación del club, porque la verdad que estas funciones, o sea, para generar estas áreas dentro de las instituciones, lo primero que uno tiene que tener es la aceptación. Y muchas veces es difícil porque son estructuras nuevas de trabajo, donde quizás la aplicación o los resultados llevan un poco más de tiempo, pero cuando las instituciones serias tienen proyectos deportivos a largo plazo, estas áreas son donde tienen cabida. Entonces, en realidad, desde el momento que uno acepta colaborar y participar en un equipo de trabajo que está desarrollando el club, que me parece estupendo, la verdad que motiva mucho y estimula, porque uno que es amante de esto de las ciencias aplicadas al deporte, o en realidad un poco lo que uno trata de hacer es generar estructuras sólidas de conocimiento y de información propias del club. O sea, por lo general, cuando uno entra a un club, hay un montón de áreas o estructuras que funcionan como entes aislados y pocas veces o tienen participación integral en las decisiones institucionales. Y eso hace que cada área funcione como entes aislados y produzcan poco.
Entonces, un poco la función del área de ciencias aplicadas tiene que ver con generar una estructura con una mirada integradora, o sea, tener áreas que influyen en el rendimiento del jugador, como la psicología, como la evaluación del rendimiento, como el monitoreo de la carga, como nutrición, que todas ellas, si formaran áreas estancas y aisladas, no producirían información, que es lo que necesitamos para tomar decisiones y elaborar una mejor metodología de desarrollo de la institución. Entonces, el objetivo es eso, tener una integración de las áreas y una información que nos permita a nosotros tomar mejores tomas de decisiones, tanto a los cuerpos técnicos como a los dirigentes, para cualquier accionar que tenga que ver con aquello que responde a la mejora del rendimiento de los jugadores, ¿sí? Claro, y justamente en eso que estabas explicando, Juan Manuel, cae la pregunta, digamos, justo redonda, es cómo está conformado tu grupo de trabajo y cuál es la función de cada uno de ellos. Obviamente tiene que haber una comunicación cruzada para generar justamente lo que nos estás explicando, ¿no? Entonces, sí, mira, sí, esto es así, o sea, desde el momento que Daniel propone el proyecto con el área de planeación y desarrollo, o sea, hay una estructura horizontal, un organigrama horizontal, donde lo que trata de buscar es especialistas por áreas. Porque la única manera, o sea, de generar cosas en una institución, primero es profesionalizar las áreas. O sea, tenemos que tener un área que se vincule a la nutrición y que esté como un staff fijo en el club y que tenga protocolos de trabajo a lo largo de todos los años con todos los chicos de la institución para que permitan generar datos, porque a veces el dato por sí solo no genera ningún tipo de beneficio o información. Uno tiene que tratar de que ese dato que va consolidando de cada área se pueda integrar a cuestiones que van con el rendimiento. Entonces, está el área de nutrición, hay un área de evaluación y monitoreo del rendimiento, o sea, a lo largo del desarrollo de los jugadores, uno hace una proyección, ¿no? El capital más importante que tiene una institución son los jugadores de fútbol. Entonces, ¿cómo hago para brindarle a ese jugador de fútbol herramientas para que realmente pueda rendir? ¿Sí? Pero para eso hay que conocer al jugador. Y para conocer hay que conocerlo de todas las áreas. Y para conocerlo de todas las áreas hay que desarrollar las áreas. El área de psicodeportología, el área de nutrición, el área de evaluación, el área de scouting y rendimiento técnico-táctico. Entonces, el área médica, todas hacen un abordaje integral de justamente lo que va a ser la toma de decisión. Entonces, en realidad, el objetivo principal, como te explicaba, es decir, bueno, ¿cómo hago para darle herramientas a los jugadores? ¿Sí? ¿Qué herramientas tiene el club para exigirle? Porque uno busca rendimiento. Y al momento que busca rendimiento es fácil exigir. Pero el rendimiento es consecuencia de un largo proceso de construcción. Y ese desarrollo, esa construcción del rendimiento tiene que ver justamente con un desarrollo integral, donde va la parte de psicología del rendimiento, donde va la parte de nutrición del rendimiento, donde va la preparación física del rendimiento. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener parámetros, ¿sí? Valores referenciales de cada área. O sea, el objetivo es decir, bueno, a ver, área de rendimiento físico. Bueno, ¿cuáles son los estándares que tiene que tener un jugador a lo largo de todo su proceso de desarrollo? ¿Cuáles son los parámetros que necesita tener un jugador para tener un nivel competitivo a nivel nacional e internacional? A partir de esos parámetros, que son testeados, evaluados, se hacen una línea de base. Y a partir de esa línea de base es donde uno empieza a construir justamente a dónde voy a llegar. Bueno, yo hoy encuentro un jugador de 14 años que ingresa a la institución, que pasó por todas las aprobaciones del área de scouting, de psicología del deporte, de desarrollo humano, y empieza el proceso de formación. Y a partir de ahí se hace el plan, es decir, bueno, hoy el jugador tengo que saber en qué posición está, cuáles son sus valores. Y a partir de ahí decir, bueno,
este es el camino que vamos a trazarnos de acá hasta que llegue a primera división. Ahora, si uno no tiene esos pasos a partir de valoraciones que va haciendo de las distintas áreas, empieza a trabajar como ciego. O sea, empieza a plantear trabajos sin sustento, sin evidencia, sin control de lo que se va produciendo en la institución, porque en realidad esto no es mágico. A ver, esto no quiere decir que el hecho de tener un área de ciencia del deporte nos garantiza a nosotros que a partir de ahora vamos a tener un montón de jugadores de alto rendimiento que van a tener una alta prestación deportiva y que sus índices de lesiones van a disminuir. Eso no te lo garantiza, pero sí tenemos cuáles son los caminos que uno tiene que seguir y puedo, en el caso de que no vaya respetando esos caminos, puedo reactivarlo. O sea, a mí me permite saber si realmente el proceso que uno va cumpliendo o se va proponiendo lo va cubriendo. Que eso es muy difícil, porque por lo general en las instituciones, como yo te explicaba, como trabajan con entes aislados, no se va teniendo un conocimiento de todo el proceso. Se tiene el conocimiento y se le exige rendimiento en determinadas edades, cuando en realidad la construcción no es eso. Uno siempre dice que la capacidad de rendir de un jugador te la da la capacidad de entrenar. Entonces, si no entrena en buenas condiciones, con buena calidad de entrenamiento de todas las áreas, su capacidad de rendir va a estar tremendamente limitada. Y justamente lo que queremos hacer desde estas áreas, potenciar ese caudal, ese jugador que ingresa a la institución. Juan Potenciarlo. Manuel, Juan Manuel, disculpa que te interrumpa. Esto de las ciencias No, está aplicadas, bien. Ahí, esto de las, porque yo si no... así es, claro, claro. No. Esto es una interlocución así, muy dinámica como han sido en todas las entrevistas. Pero justamente quería hacerte una interrupción porque esto va ligado mucho a que los líderes, pues, hoy en día hablan mucho de que las grandes decisiones, hasta corporativas, se manejan en el punto crucial que es la información, y de esto nace de alguna manera la captación y la implementación de ciencias aplicadas en el deporte, de tener la mayor información posible para saber y detectar de repente dónde está la corrección, dónde tiene que haber la exigencia, a qué parámetro, nivel hay que llegar. Un poco va por ahí la cosa. Y mira, hay una famosa frase que dice que la información es poder. Y uno no puede decidir sobre algo que no conoce. Entonces, simplemente eso, es sencillo. O sea, el poder de la información te permite transformar lo bueno o lo regular en bueno, o lo que no es tan bueno, transformarlo en bueno. Entonces, lo que vos decís es acertado. De eso se trata. Pero también te digo, la intención es que el club genere estructuras propias. ¿Por qué? Porque hoy hablaba con colegas, con tuyo y con aficionados. Hoy hay mucha información, muchas ciencias aplicadas o mucha tecnología que está al servicio de la institución. Pero muchas de esa tecnología están aplicadas en contextos muy diferentes al contexto que hoy nos toca vivir en el club, en el contexto de Perú. Entonces, lo importante, lo que queremos hacer y dejar en la institución, entre todos, dejar un modelo que permita que el club genere esa información, que no necesite ir a buscar afuera. Si bien uno se apoya con la tecnología afuera, ¿sí?, pero que el club mismo empiece a generar, a partir de tener protocolos bien establecidos, ese dato que va obteniendo, transformarlo en información para después aplicarlo en conocimiento, que tiene que ver con la toma de decisión. Entonces, a mí nadie me va a decir que un jugador de Alianza Lima con unos valores determinados de fuerza es pobre con respecto a qué. Uno tiene que valorar. O sea, es pobre con respecto a qué. Lo voy a comparar con el equipo, con el mismo, con los niveles más altos de competencia en primera división, y a partir de ahí uno hace el abordaje. Entonces, claro, lo más importante y lo más tentador y lo más, ¿cómo te voy a explicar?, desafiante, es que justamente el club, ¿sí?, pueda generar a partir de esta estructura conocimiento.
pero el club, que no necesita hacer una metodología a medida del club. Y eso es lo que está buscando. Y creo que eso es lo que nos va a permitir ser diferentes. Porque si no, no es copiar y pegar, es traer a personas especialistas, darle participación en la toma de decisiones, no es arbitrario, no. A ver, cada vez que se vaya a tomar una decisión, que venga esta área, a ver cómo está, cuáles son los indicadores, cómo anduvo el proceso, mejoró, no mejoró, cuáles fueron los motivos. Y eso nos va a permitir crecer y tener un traje a medida. Ahora, excelente, porque lo que decías va un poco de la mano con lo que ya hemos estado hablando en entrevistas anteriores, como dice José Antonio, desde que hablamos con Ernesto Aracaki hace algunos meses, luego pasando por el profesor Ahmed, incluso con alguna cosa con Gustavo Ceballos, y es, digamos, un panorama para nosotros, el hincha de Alianza, esperanzador, porque antes, cuando no se tenía este conocimiento y este cruce de información, ¿qué esperaba uno como hincha o como club incluso? Que alguien resalte para que sea, digamos, la promesa de Alianza y vaya al primer equipo. En este caso, digamos, implementando estas ciencias, lo que más o menos nos va a garantizar es que sea un grupo de muchachos los que, digamos, puedan alcanzar un rendimiento óptimo para que sea un grupo y no uno o dos jugadores que sean los que destaquen, ¿no? En esa línea, Juan Manuel, ¿qué cosa, digamos, alguna herramienta tecnológica que no tengamos todavía, que nos falte o que tengamos que implementar con urgencia? Mira, con respecto a las herramientas tecnológicas, ahí, bueno, un poco te lo había respondido. En realidad, mi formación tiene que ver justamente con la ciencia del deporte, con la tecnología, pero te voy a contar, no sé si me permitís contar, sí, claro, una anécdota que tiene que ver con esto, por supuesto, con esta respuesta. Basta que tengas el escudo de Alianza ahí en el pecho para que salgan las anécdotas en este programa. Yo la verdad que estoy agradecido porque cuando yo me inicié en esto del fútbol y no entendía por qué el fútbol no tiene criterios científicos a la hora de abordar las metodologías de trabajo. No entendía. Entonces siempre mi intención fue eso, tener un criterio científico, hacer un protocolo, investigar, reevaluar, dudar de lo que estoy viendo, volver a corregir, evaluar el rendimiento de juego, hay que evaluarlo. ¿Cómo no voy a evaluar lo que tengo? No, pero bueno, depende del estado. Entonces, cuando de repente uno encuentra la posibilidad, que no es en muchas instituciones, la verdad que por eso te digo que estoy agradecido y entusiasmado. No son muchas las instituciones en las cuales abren la participación de este tipo de metodologías. Ahora, las que las abren son las que terminan teniendo éxito, porque están sustentando en el tiempo la productividad del club. Entonces, ahí me expresé un poquito, pero me contrata un club importante en México para hacer justamente integrar un área nueva que se empezaba a hacer, porque esto es una vez que se llama ciencias aplicadas. Entonces, lo primero que surge, bueno, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar? Imagínate mi emoción. Me da la posibilidad el club te abre las puertas y si no, comprar lo que a vos te parezca. Y bueno, y uno lamentablemente aprende de sus errores y se hizo una inversión tremendamente abultada en la cual fue poco lo que se utilizó dentro del proceso. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Lo primero que uno tiene que hacer es evaluar el estado de situación. Después, determinar cómo vamos a obtener la información que necesitamos para mejorar las distintas áreas. Y después, ¿qué tecnología aplicar? No viene primero, porque una vez me dijo cuando estaba estudiando, un investigador me dice, mira, uno lo que tiene que hacer no es fijarse cuál es la mejor máquina que comprar, cuál es el mejor aparato tecnológico que tener, sino tener personas que sepan desarrollar su área. Porque ella va a saber qué hacer y quizá con recursos muy disminuidos va a poder ser más efectivo la producción de tareas. Ahora, hoy estamos en el mundo de la tecnología
y sin tecnología uno no puede innovar y no puede crecer. Entonces, sí, hay cosas que hoy necesitamos, pero que se están gestionando para que ingresen al club, un buen sistema de monitoreo y control del rendimiento en campo, controles, se acaba de incorporar un sistema de videoanálisis que nos va a permitir tener el rendimiento de los jugadores, hacer seguimiento, edición, análisis tanto individual como colectivo. Entonces, tener un laboratorio de evaluaciones del rendimiento, comprar plataformas de fuerza, encoder rotatorio, fotocélulas para medir la agilidad y la velocidad, celdas de carga para medir los grados de fuerza y déficit que tengan los jugadores. Y todo eso ya está en gestión y lo estamos obteniendo. Hoy está el tema de la aparatología, esta que estaba mencionando, detenida por esto del coronavirus, pero sí se gestionó y se va a tener como primera herramienta para empezar a generar esta información que estamos hablando, que es tan importante para generar el proceso de desarrollo a lo largo de toda la vida deportiva de los chicos. Ahora, y también del primer equipo. Hace un momento dijiste algo muy importante, ¿no? Dijiste que aquí no se trata de comprar toda la tecnología posible, inclusive acabas de contar algo muy personal de que hubo una adquisición en ese club, de que no todo se llegó a utilizar, y también indicaste algo tremendamente importante, no todo lo que funciona aquí, tengo que copiarlo y pegarlo acá. Este tiempo de que están en alianza, han detectado en realidad que esta metodología, este proyecto, han identificado, de acuerdo a la idiosincrasia del jugador de alianza, algo que en realidad haya que modificar, algo que haya que de repente ajustar respecto a la idiosincrasia del jugador de alianza. Tú sabes muy bien, y perdón que te gustee, pero tú sabes muy bien que el jugador de alianza sí tiene rasgos muy particulares, desde el hincha hasta el jugador, desde el emblema, o sea, es algo muy particular el Club Alianza Lima, ¿correcto? Por unas características propias. Esas características, esa idiosincrasia muy particular, han podido ya ser detectadas y amalgamar algo de ello con lo que quieren plantear en Alianza, porque tú hace un rato lo acabas de decir muy bien, no lo que funciona aquí va a funcionar exactamente igual acá. ¿Han podido identificar algo de eso? Hay una ventaja. Los 5 años que tenemos, yo tengo 5 años en Perú, he trabajado en otra institución, en primera división, y después 4 años con el proyecto que lideraba Daniel en la federación. Entonces, hay conocimiento de cuáles son los perfiles, primero del fútbol peruano, los déficits. Y después, obviamente, esto que vos me dices del club, se va generando en el día a día. O sea, hay conocimiento que uno va teniendo de lo que fue viendo. Obviamente nosotros, por ejemplo, del lado de la selección, empezamos cuando convocábamos a los jugadores y testeábamos a los jugadores y los observábamos. Hay un perfil de rendimiento que tiene el jugador que se distingue o no de otra institución. Pero lo que tú dices, eso se va generando con el mismo proceso en el tiempo. Entonces, lo importante es, ya te digo, no tener estructuras estancas, que uno tenga la capacidad, a partir del desarrollo y la participación de todos. No hay un área que sea más importante, eso lo más destacado que quiere el club y propone Daniel. O sea, acá no es más importante el área técnico-táctico, acá no es más importante el área de desarrollo humano, acá no es importante el área de scouting. Acá lo importante es que entre todos busquemos cuáles son las mejores decisiones. Y es ahí donde uno va a ir construyendo el ADN de Alianza Lima, porque sale de uno mismo, sale del equipo, sale de los jugadores, sale del trabajador. Es el espíritu que el club va generando en el día a día. Entonces, a mí me parece que entre todas las áreas, lo obvio que estamos definiendo son justamente, bueno, cuáles son las metas, la visión, la misión que uno tiene dentro de la institución, respetando su historia, su idiosincrasia. Entonces, hay puntos que se detectan, hay puntos en común
porque son atletas, son jugadores de fútbol, como dice en la fisiología, son mamíferos y tienen metabolismo igual que otros, entonces hay respuestas que son similares. Y otras que no, que se ajustarán a la individualidad que nosotros tendremos que ir detectando para optimizar el rendimiento. ¿Sí? Hoy Ahora, lo más importante es el jugador. Sí. Ahora, una pregunta que sale rapidita ahí de los seguidores también, es en ese aspecto, o sea, en eso que dices, ¿qué tan lejos está el jugador peruano de un jugador argentino, de un jugador ecuatoriano, mirá, según tu experiencia? Yo te digo, el año pasado, cuando nos retiramos de la federación, presentamos un trabajo de investigación que se hizo a lo largo de los 5 años del área de ciencias aplicadas que se desarrolló con Néstor Bonillo, con Adrián Baccarini, con todo el staff, en la cual lo primero que quisimos hacer justamente es eso que queremos hacer en Alianza, es generar datos propios, que no nos vengan a decir que el jugador es tal cosa, que el jugador es otra cosa, que el jugador no puede jugar 2 veces por semana, que el jugador no está preparado, no. Empezamos a dudar, decir, ¿cómo que no? ¿Cuál es el motivo? ¿Simplemente es una creencia o es una realidad? La única manera que nosotros tenemos de que esa creencia se transforme en realidad es con datos objetivos. Y es lo que hicimos. Después de hacer una valoración de 219 partidos, comparando a los equipos nacionales contra los internacionales, hablo de la Liga Peruana, hablo de la Liga de Sudamérica, a las selecciones de Sudamérica, no encontramos diferencias significativas en el rendimiento físico específico del jugador de fútbol peruano. Entonces, a partir de ahí uno puede construir, ¿sí?, otro paradigma. Ojo que no, esto no es tan así, porque acá los datos lo documentaron. Entonces, obviamente, ¿qué cosas debemos hacer para mejorar nuestra capacidad de rendimiento? Porque hoy la realidad indica que no estamos al mejor nivel. Bueno, lo que ya sabemos, que esto que nosotros creíamos no es así. Que a priori es lo que todo el mundo se imagina. Exactamente. Entonces vos fíjate la importancia de tener el desarrollo de los datos propios para poder comparar. Yo me voy a enfrentar con un rival, no. Entonces, y para saber dónde enfocar también, de repente viene la parte psicológica o las otras ciencias, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que también se desconocen. Entonces lo más fácil es lo que uno ve. Y lo que uno ve es que el rendimiento no es el mismo porque no gana. Bueno, pero yo te puedo decir, ¿cómo llega un jugador de primera división formado en Perú? ¿Cuál es su grado de formación comparado a otro club? A la hora de rendir, rinde, igual. Pero esa calidad de rendimiento, ¿cómo la generó? Bueno, ahí tenemos, me parece a mí, desde mi humilde opinión, de haber trabajado en Argentina, de haber trabajado en México y de haber trabajado aquí, es una limitación muy grande. Y por eso el club apuesta justamente a consolidar un proyecto desde las bases. Basta de consolidar solo desde arriba. Lo importante es que podamos consolidar un proyecto desde las raíces, porque eso es lo que le va a dar sustentabilidad y durabilidad en el tiempo. Entonces, yo particularmente aplaudo a la gestión que está haciendo la dirigencia y esperamos, entre todos, estar a la altura de esta situación para dar lo mejor y poder transformar, que lo que queremos, Alianza Lima, en la mejor institución, en ser pionera en Sudamérica, en ser un referente, porque esa es la meta que nos trazamos. ¿Sí? Ahora, Juan Manuel, una pregunta. Ahora que nos cuentas un poquito este tema de la predisposición, de la actual administración y todo ello, ¿alguna herramienta novedosa con el tema de la recuperación de lesiones? Vemos que, bueno, hay constantes lesiones en los jugadores y todo ello. ¿Hay alguna herramienta nueva que no conozcamos? Tú obviamente eres un profesional sobre este tema, que se vaya a utilizar como novedad en Alianza para el tema de la recuperación de lesiones. ¿Algo nuevo que nos puedas contar? Mira, las lesiones son multifactoriales, ¿sí? Entonces lo primero que uno tiene que determinar cuál es el origen
¿sí? A partir de tener datos concretos. Y vuelvo a repetir, estructura. Porque yo puedo tener primero, lo más importante para trabajar sobre la lesión es trabajar sobre la prevención de lesiones. Porque uno lo que tiene que tratar es no de tener el mejor equipamiento para recuperarlo. Yo me voy a preocupar por generar los mejores procesos para que el jugador no se lesione, que tenga un buen rendimiento y que dure. Porque la cantidad de dinero que pierde una institución por cada día que un jugador no está en el entrenamiento es muy grande. Entonces, estableciendo protocolos, y bueno, a ver, ¿cuál fue el índice lesional que tuvimos este año? ¿Cuáles fueron las lesiones más recurrentes? ¿Por qué puede haber ocurrido esto? A partir de eso se hace una estrategia. Dice, bueno, fíjate que los últimos 3 años en el club tuvimos esta incidencia lesional. Bueno, a partir de ahí se ataca, ¿sí? Ahora después viene el proceso para responderte y no dejarte. Hay equipamientos, pero equipamiento hoy en los procesos que tienen que ver con el aumento de los procesos de recuperación, ¿sí? Botas neumáticas, pistolas de masaje, electroestimuladores, o sea, todo eso que se va a proponer incorporar al club para generar justamente un club de excelencia. Ahora, coronel, eso es un punto importante porque nosotros hemos tenido una historia reciente, correcto, con la llegada de Miguel Ángel Russo, que nos pasó algo muy particular. Nos pasó, justo hablaba de las lesiones, nos pasó algo que vino con una metodología de trabajo físico que implicó muy exigente, unas constantes lesiones en el plantel. Entonces tú, de lo que nos acabas de comentar, un tema de prevención, ¿a qué crees que se haya debido a eso? ¿Era el jugador, pero está preparado para eso, a ese nivel de exigencia tan alta? Mira, ¿cómo te puedo explicar? Estoy pensando para ser claro, y yo, en realidad, se llama crisis de adaptación. Ok. O sea, uno va adaptando al organismo a lo que hace. Que no quiere decir que sea bueno o malo, pero el organismo se adapta a lo que hace. Cuando uno empieza a trabajar en forma diferente, se produce una crisis de adaptación y el organismo empieza a tener ajustes para alcanzar ese nuevo estado de exigencia que tiene. Ahora, yo puedo ser muy exigente porque me gusta, porque en realidad es otra de las cosas que también Daniel viene a proponer con todo el equipo de trabajo, que un perfil de jugador que es intenso. Pero uno tiene que tener parámetros de hasta qué punto puedes trabajar eso, porque esto no es máximo rendimiento, es alto rendimiento. Una vez cuando estaba estudiando en un centro justamente de alto rendimiento, me dice, ustedes los sudamericanos, y me dijo, ustedes los argentinos en particular, no entrenan para el alto rendimiento, entrenan para el máximo rendimiento. Yo me enojé, porque ¿cómo? No entendía lo que me quiso decir. Y justamente fue esto que tú me estás diciendo. Que a nosotros no nos importa si el jugador se adapta o no se adapta, es esto, que haga esto, que rinda. Si no rinde, bueno, no está preparado. Y no se trata de eso. Justamente se trata de ir adaptando progresivamente a nuevas cargas de entrenamiento. Pero para ir adaptando a nuevas cargas de entrenamiento, uno tiene que tener un control de lo que hace, ¿sí? Tanto con las variables externas de carga, sí, bueno, estoy trabajando tantos metros, tantos minutos, tanta pausa, tanto volumen en la semana, y a partir de ahí empezar a hacer una escalera ascendente o descendente. Pero uno tiene que tener, por otro lado, tiene que tener indicadores de carga interna, como pueden ser analizadores bioquímicos o respuesta que va teniendo el jugador a esa carga que le demanda el cuerpo técnico. A partir de ese ajuste entre la carga que hace y la respuesta que tiene el jugador, es como se va a ir adaptando a esas altas exigencias. Ahora, si la carga que le vamos a proponer es de muy alta para su capacidad actual, cualquier persona, por más buena condición que tenga, va a tener aumentada las posibilidades de lesionarse o disminuir el rendimiento. Porque a veces no termina una lesión, sino que el rendimiento... Claro, fatiga muscular o alguna de esas cosas, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Un montón de cosas. Porque no solo a nivel muscular, sino hasta social, afectivo, psicológico, un montón de cosas. Claro. Entonces, ahora,
el jugador propiamente, o sea, digamos desde joven, puede tener él las herramientas, digamos, para él conocer qué tipo digamos, de ejercicio diferencial le hace mejor a su condición física, o eso tiene que tratarse de manera en el club, digamos, desde la formación. ¿Cómo? En realidad, otra gran labor que tenemos todos es educar, porque en realidad se autogestiona el rendimiento. Esto de decir que no, el que sabe es uno. No, acá el que sabe es el técnico, es el entrenador, es el profe, es el médico. No. Acá el que se autogestiona el rendimiento es el jugador. Entonces, lo primero que hay que hacer es revalorizarlo. Y después darle herramientas y decirle, bueno, mira, este es tu rendimiento actual. Con respecto a los niveles óptimos, estás aquí. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y bueno, esto es lo que vas a hacer para mejorar. Y a partir de ahí, él empieza a ser consciente de que el proceso es una autogestión de él. No que te hago correr porque se me ocurrió hacerte correr. Te hago hacer trabajo de duelos defensivos. No. Lo que tenemos que intentar hacer es demostrarle al jugador que va a hacer esos duelos defensivos, porque el área de scouting estuvo evaluando que en el partido tuvo un montón de duelos defensivos perdidos y que mejorar esa capacidad le va a permitir a él mejorar su rendimiento, pura y sencillamente. Claro, ahora una pregunta también, aprovechando que estamos en vivo con los seguidores, que me parece muy interesante, la hace Miguel Altamirano, y él pregunta, ¿por qué los jugadores generalmente cuando van a Europa, mejoran su condición física y muscular? Y ¿eso por qué pasa? Porque no hemos trabajado acá en Sudamérica en los años anteriores, digamos, en formación. Primero, hay una cultura diferente en cuanto al abordaje deportivo. En Europa hay otras estructuras, otro contexto, ¿sí? Una vez, que esto tiene que ver un poco con el área de desarrollo humano, ciencia del deporte, dice, ¿por qué se creen ustedes que un club invierte tanto dinero? O sea, los clubes más potentosos, invierte tanto dinero en estructura, infraestructura y tecnología, si no fuera importante. O sea, hoy va a ser un club, que no fue el caso de Alianza. No, ¿cómo vamos a gastar esa plata? No, un gimnasio, ¿para qué? Si los jugadores, listo. Si no fuera importante, ¿por qué esos clubes tienen los mejores predios, las mejores canchas, los mejores vestuarios, los mejores tópicos? Por algo los tienen. A mí me parece que tontos no son. Entonces, lo primero que tenemos que observar, no, pero nosotros con el temperamento, con la agilidad, con la picardía que tenemos, no alcanza. Hay que desarrollar el talento. Entonces, en Europa hay una estructura deportiva diferente a la que tenemos en Sudamérica. El jugador en Europa llega y tiene un camino, como decimos nosotros, que entra al vestuario, va al área de nutrición, tiene sus suplementos, pasa por el gimnasio y hace una revisión con el área médica para ver cuáles son sus déficits del día, las trabaja previo al entrenamiento, va al entrenamiento y está monitoreado, sale del entrenamiento y vuelve a ser retesteado y monitoreado y aumentar o facilitar los procesos de recuperación, porque, ojo, lo más importante para el rendimiento está en el proceso de recuperación, y esos clubes tienen áreas de desarrollo de la recuperación. Acá quizá termina el entrenamiento, se van corriendo. No se le da importancia a la suplementación y a la alimentación para la reparación de todo lo que gastó. Gastó y necesita reparar. Entonces, en ese contexto, el jugador entrena, se recupera, mejora y mejora su estructura, ¿sí? Entonces, es generar estructuras y protocolos, que es un poco lo que, bueno, el desafío que tenemos nosotros y queremos generar. Pero, ese camino. Toto, solo para terminar, de la mano de lo que decía Toto de la idiosincrasia del jugador peruano, y uno tiene que, como tú dices, termina el entrenamiento y seguir pensando o seguir teniendo en la cabeza que uno tiene que recuperarse. El estilo de vida del peruano, de alimentarse, ¿le juega en contra muchas veces? ¿O más bien es un tema, como dice Toto, ya de costumbres, de lo que come, de lo que consume? Hay jugadores que son muy profesionales, hay otros que no tuvieron la posibilidad a lo largo de su crecimiento de aprender, porque, ningún jugador quiere jugar mal.
ninguno. Yo cuando inicié este proceso de rendimiento me dedicaba a trabajar con jugadores de fútbol. De entrenador personal. Me contrataba el jugador de fútbol profesional y ahí es donde me empecé a dar cuenta cómo un jugador profesional tiene tantos déficits. Bueno, no los trabajó. Pero todos quieren jugar bien. ¿A quién le gusta jugar mal? Okay. Pero a veces los clubes no le damos el contexto para ese desarrollo. Entonces, ¿le puede jugar en contra? Sí, pero si el club tiene un área sólida de nutrición deportiva, donde va a asistir al jugador, donde lo va a apoyar, donde le va a dar un seguimiento, donde se lo va a pesar todos los días, y de repente ve que la variabilidad del peso, y te estoy hablando con una balanza, no necesitas tener un aparato de bioimpedancia que vale $5.000. No. Vos lo pesás todos los días y te pesa 70, 72, 74. ¿Qué te pasó? Acá venís de un día con una diferencia de pesaje. Ahora, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de eso? Bueno, hay que tener un protocolo donde el jugador todos los días se le haga un control. Y a partir de ahí se lo puede educar. Decir, bueno, mirá, ¿qué te está pasando? Esto no es óptimo, esto te va a impedir tener un buen rendimiento. Pero el club, al tener ese contexto, también como que lo va encerrando al jugador. Jugador, ya te digo, no conozco a ningún jugador que no quiera rendir. No lo conozco. Ahora, Juan Manuel, no lo conozco. Una pregunta, justo con lo que mencionas. Hemos tenido pues algunas situaciones extradeportivas en el club y de las cuales está plenamente enterado. Y se escuchó también en algunos aficionados inclusive que decían, bueno, pues el jugador dice que llega temprano al entrenamiento, él rinde en el entrenamiento y lo que puede haber hecho una noche anterior, si durmió bien o durmió mal, eso no interesa. Tú como especialista en el tema, ¿podrías ilustrar a todos los que en estos momentos están conectados y al hincha de Alianza en las graves consecuencias que tiene, por ejemplo, el no dormir las horas adecuadas, el no efectuar un debido descanso, más aún si estás con alguna lesión, el no reposar lo necesario o nutrirte de la manera idónea sin consumir alcohol para rendir lo que tienes que rendir en el entrenamiento? ¿Podrías un poco de alguna vez despejar la duda de aquellas personas que piensan que eso no es lo importante aquí? Bueno, ya lo despejaste tú, o sea, fue muy claro. Yo lo que puedo hacer desde el área de investigación, confirmar con evidencia, donde, por ejemplo, no tener las horas adecuadas de descanso influye directa y en todos los procesos de recuperación y restauración del organismo. Y no solo a nivel estructural, a nivel de tejidos, o sea, uno rompe músculo y lo tiene que reparar. Si no descansa, no lo repara, o lo repara en forma ineficiente. Entonces, yo siempre digo, la construcción de esa estructura, de esa pared, ¿sí? Rompo la pared, bueno, le pongo ladrillo para construirla, en vez de ser de ladrillo, es de barro. Entonces, el tejido ya no tiene la misma capacidad de soportar el estrés, ya es débil. Después, desde el punto de vista energético, o sea, el combustible que uno necesita para rendir, lo recupera a partir de tener una alta calidad en los nutrientes. Es como si vos a una Ferrari le ponés querosene para que funcione. Yo tengo la mejor Ferrari, pero le pongo querosene y no va a funcionar. Y el organismo es exactamente igual. Y el organismo de un deportista de élite es mucho más exquisito, donde hay una distribución precisa de cuáles son los nutrientes, los macronutrientes, las proteínas, las grasas, qué tipo de proteína, qué tipo de carbohidrato, a qué hora lo tiene que comer, cuándo es importante, si a 1 hora, 2 horas, qué comer antes, durante y después. Es determinante. Ahora, lo que tú dices, la única manera de mejorar eso es desde las bases. Cuando a los chicos le enseñás y le demostrás esa importancia, después no es necesario correr atrás de ellos. Hoy, lamentablemente, muchas veces la culpa no la tiene el jugador. Ya te digo, el jugador no quiere jugar mal, el jugador no quiere que lo insulten, no quiere jugar en grandes equipos. A veces no tiene la competencia, ¿sí? Las habilidades de manejar su nutrición, de manejar su descanso,
de manejar su sueño, de manejar el tiempo libre. Un deportista es deportista a las 24 horas, no 2 horas. Eso es un error conceptual. Es terrible. Porque no, yo ya entrené. No, porque lo más importante, yo les puedo decir, no es lo que hace, es lo que no hace. Porque la consolidación de lo que uno hace en la fuerza para mejorar la estructura corporal, en lo técnico-táctico que tiene que ver con el aprendizaje cognitivo de la tarea de desarrollar, se sustenta la reparación de todos esos nutrientes, tejidos, y está en el descanso y en sus hábitos de vida. Entonces, es sumamente importante y es determinante. Y para eso todo el club trabajaremos entre todas las áreas para educar, desarrollar y permitir que el jugador tenga justamente estas competencias. Claro, tiene que haber una mentalidad, ¿no? Uno tiene que estar pensando siempre en que es un jugador de alta competencia, digamos. Yo tengo una anécdota, no voy a decir nombres, pero un jugador que vino de Europa para un campeonato sudamericano, en el hotel le preguntan qué va a tomar y los demás jugadores, que eran jugadores que jugaban en medio local, pidieron gaseosa. Y él pedía agua y él no se explicaba por qué, digamos, los otros jugadores piden una gaseosa en lugar de pedir agua, porque están incluso a puertas ya de empezar el torneo, ¿no? Y bueno, yo creo que es una cosa mental, en todo caso. Es una cuestión de costumbres, no lo sé. Es una cuestión de educación. Claro. ¿Sí? Porque, ahora yo, mirá un poco hablando, ¿cómo hacemos para generar la importancia de la nutrición si el club no tiene un área de nutrición deportiva? Porque yo te diga a vos, mirá, tenés que comer sano, ¿lo vas a hacer? Sí. Tengo que tener una persona especialista que esté todo el día trabajando, colaborando en el desarrollo del jugador, diciéndole, bueno, controlando, mirá, tenés la masa adiposa se ha incrementado en un 2%. Este exceso de masa adiposa hace que vos estés pesando más de lo debido. Y si pesás un poco más, tu resistencia, tu fuerza va a ser menor. Tu nivel de fatiga van a ser más alto. Y se lo medís y se lo comprobás y lo evaluás. Mirá, te voy a tomar un test y vas a ver, ¿ves que rendís menos? Entonces, si uno hace todo ese camino, el jugador que no quiera, bueno, no va a querer nunca y no va a tener posibilidad de tener un buen rendimiento y no va a tener posibilidad a la larga de estar dentro de este proceso. ¿Es así? Claro, de alguna manera, esto de los parámetros que hablas de la información de todas las áreas, al fin y al cabo lo que va a hacer es simplemente tratar de convencer al jugador que con la información que va a poder cuantificar y ver, va a poder determinar que efectivamente está haciendo las cosas correctas, hay que corregir algo, que antes muchas veces quedaba en la nebulosa porque no había cómo convencerlo de que lo que se le proponía era lo mejor para él como jugador de fútbol. Por ahí va entonces el tema. Más que una disciplina, es un tema de mostrarle objetivamente que lo que se le propone y las herramientas que le va a dar el club son las mejoras para alcanzar el alto nivel. Exactamente. Es que es así, no hay forma de... Es más trabajoso, es más laborioso, pero es lo correcto, porque aparte estamos hablando de que son personas, son seres humanos. Entonces uno lo está desarrollando en forma integral. Entonces, dentro de su labor profesional está justamente el cuidado personal, el cuidado higiénico. Entonces, uno tiene la responsabilidad como institución de darle el apoyo y darle las herramientas para que él sepa, bueno, esto es la carrera de un jugador de fútbol, de elite, de alta competencia. Se la tenemos que enseñar. Son las 24 horas, tiene que tener una nutrición especial, tiene que tener un entrenamiento que esté acorde a su rendimiento. Pero el convencimiento, ¿no? Lograr el convencimiento. Y el que, claro, jugador, y el que no encaje, no va a encajar, definitivamente. Así de claro el tema. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Un chico de 16 años, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros debería de recorrer en un terreno de fútbol, en un partido de competencia? Y eso depende del modelo de juego, depende del rival,
porque, a ver, lo que uno En lo que busca Alianza, por ejemplo, en lo que busca Alianza, un tema de intensidad, un tema de presión constante, ¿cuál es algún objetivo o parámetro que Alianza pretenda buscar en tus jugadores? Mira, el objetivo es, estoy en 10, voy a 11, estoy en 11, voy a 12, estoy en 12, voy a 13. Es así. Claro, mejorar. Exactamente, pero para mejorar uno tiene que tener una línea de base. No te puedo, yo te puedo decir, obviamente, cuánto tiene que correr porque lo tenemos monitoreado. ¿Sí? Que un jugador de 16 años tiene que estar corriendo en una distancia total de 9 kilómetros 800 y depende del puesto, que tienen que tener niveles de alta intensidad arriba de 2.800 metros. Perfecto. Pero en realidad yo tengo que ver el jugador que estoy evaluando, cómo está él con respecto al mismo en su evolución, porque quizá para él es poco o quizá es mucho. Lo importante es que vaya mejorando, porque muchas veces la prestación del rendimiento tiene que ver con una condición genética, pero eso no quiere decir que se puede ir mejorando. Entonces, hoy vos me decís, yo prefiero saber cómo empezó y decir, bueno, hay que mejorar esta variable, hay que mejorar esta variable. Pero te vuelvo a insistir, si no tenés herramientas de control y monitoreo, es muy difícil. Exigir rendimiento, exige cualquiera. Y lo va a hacer el jugador. Pero en realidad lo que importa es el proceso de la construcción de ese rendimiento, no el rendimiento en sí. Ahora, No sé perdón, disculpa. No sé, Hay que una por edad ahí límite. me voy con palabras muy específicas y Claro. en realidad la intención es Perfecto, aclarar excelente. y que se saquen las dudas. Claro, no, excelente. Ahora, hay una edad límite como para rescatar este tema físico o los jugadores. Hemos visto a lo largo digamos, de los años en el fútbol peruano y en Alianza mismo jugadores que constantemente están fuera de su peso, que si bien tienen la calidad o digamos, Sí. la forma de jugar, el talento de jugar en Alianza, sin embargo, el peso se para disparando y un día lo ves con mucho sobrepeso, después lo ves bien, de nuevo se dispara. Hay una edad en la que el jugador simplemente ya no puede retroceder y ya no puede volver a tener un estado físico óptimo. No, para mí no. Mira, el rendimiento óptimo, hay una capacidad anabólica, que quiere decir de mejora de las prestaciones de rendimiento, que depende de la actividad, pero está hasta los 30, 28 años. Y a partir de ahí empieza a descender la capacidad de rendimiento de cualquier ser humano. Entonces, la posibilidad de mejorar la tenemos siempre. Ahora, hay cosas que tienen su tiempo y forma, que uno para construir una estructura ósea y muscular necesita 6, 7 años, porque tiene que pasar por distintas fases y en cada fase tiene que ir incorporando contenidos de entrenamiento, sí, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad de hacerlo. Todos la tenemos, todos. Ahora, si a los 14, 15, 16, 17, 18 años vos tuviste con sobrepeso, ahí tiene que ver con un error metodológico, ¿no? Con que eso no va a pasar, ahora no va a pasar. Si no, agarro la valija y me voy. No tiene que pasar. No, por favor. Es lo que no queremos. Justamente queremos tener un perfil de jugador que tenga un perfil atlético, ¿sí? Que sea un jugador de alta competencia. Y la composición corporal es una condición indispensable y fundamental para tener un buen rendimiento. Indispensable. ¿Alguna diferencia precisa con el del entrenamiento entre los chicos pues, de 8 o 9 años con el de 15, 16? Algo muy característico, no solo el tema de intensidad, sino hay cosas nuevas que van evolucionando en cuanto a las edades de los muchachos, que nos puedas contar. Sí. Mirá, las edades respetan un proceso de crecimiento, desarrollo y maduración. Entonces, la capacidad de responder a determinadas acciones de juego o respuestas motoras o capacidades físicas tienen que ver con la etapa que esté el jugador. Hay dos etapas muy grandes que se diferencian, que tienen que ver antes del crecimiento, cuando el jugador pega el estirón, y después de pegar lo que se llama el PHB, el pico de crecimiento. Previo a eso, hay un abordaje del entrenamiento totalmente diferente y que es consolidador de lo que viene después, que hay que hacerlo, que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades motoras básicas, las capacidades técnicas básicas, que son indispensables para que después tengan un buen desempeño táctico. Entonces, es
totalmente diferente, porque el abordaje y los contenidos son diferentes. Claro, ahora, vamos a hacer, acá hay un seguidor, Raúl Martínez, que nos está, mentira, es parte del staff, parte del grupo, nos está preguntando acerca de la neurociencia, si se está trabajando en Alianza también esto, se ve que ya lo hablabas al inicio, en los primeros equipos del mundo se está implementando. ¿Es una opción o ya se está trabajando algo con la neurociencia en Alianza? Sí, la neurociencia es una ciencia, no es una ciencia, es un área que no es nueva, simplemente la han adjudicado, porque hoy hay neurociencia de aprendizaje, neurociencia de desarrollo motor, neurociencia metodológica. Claro, En realidad tiene que Raúl ver, mismo, perdón, dice, parece algo de ciencia ficción, ¿no? Quisiéramos claro, en realidad saber qué es realmente. Ya, Juan Manuel, esto tiene que ver, de repente, no sé si es el mejor ejemplo, que antiguamente pues uno se ponía en la época, creo que somos contemporáneos, que ponían los cassettes de idiomas, se iba a dormir, se ponían los audífonos y iba trabajando el cerebro y reteniendo algo de información. ¿Algo por ahí tiene que ver? no, sí, tiene que ver primero con técnicas de... Lo importante de la neurociencia es que empezó a entender cómo aprende el cerebro, no el cuerpo. O sea, antes se lo tomaba como que rinde el cuerpo, que sea más fuerte, que sea más rápido, que tenga buena técnica. Hoy se hace un abordaje de la neurociencia, de decir, bueno, ¿cómo es el proceso de aprendizaje? ¿Cómo puedo hacer que un jugador pueda tomar mejores decisiones dentro de un campo de juego? Y a partir de ahí aparecen estas tecnologías que son hoy, hasta se ponen gafas de realidades virtuales, donde te meten en una realidad virtual donde van manejando situaciones de juego y van evaluando la respuesta del jugador, lo van ayudando a que desarrolle esas habilidades. Pero te digo, que hoy todas esas herramientas que se están utilizando en clubes donde ya tienen otras estructuras que son, me parece, básicas, que son primordiales, todavía no tienen la validez científica como decir esto realmente genera buenos resultados. Está en estado de observación, de comprobación, okay. Y lo que sí dicen muchos, sobre todo, ¿cómo se llama? Los del Barça, que tienen un centro de desarrollo académico, Innovation Hub, que se dedica mucho a todo este tipo de cosas, que en realidad nada puede suplantar a la realidad del juego, a las emociones, a las sensaciones, a la empatía. Es irrepetible. Entonces, las metodologías de entrenamiento debieran ir vinculadas a eso más que a lo que se hace afuera. Ok, Juan Manuel, una pregunta, y tiene que ver un poco distante al tema tecnológico, a un tema más vivencial de día a día. ¿El jugador peruano, el chico, respira bien en un campo de juego? Porque no sé si, es que puede sonar una pregunta de repente un poco tonta, pero alguien que ha jugado al fútbol, dicen, un jugador de fútbol puede respirar de la misma manera como alguien que simplemente camina por la calle. ¿Hay algo en particular con una debida oxigenación que tiene que tener el jugador dentro de un campo de juego? Mira, respirar es un acto involuntario. O sea, uno lo puede transformar voluntario, pero sobre todo cuando hace actividad física uno va respirando y los mecanismos respiratorios tienen que ver con una respuesta neuromoral, bioquímica. Entonces, yo lo que te puedo decir es que dentro del desarrollo de habilidades, la respiración se enseña. O sea, nosotros, por ejemplo, con los chicos empezamos, una de las primeras partes el entrenamiento tiene que ver justamente con hacer una respiración diafragmática y no torácica, porque es la que mejor rendimiento tiene en la perfusión, en la oxigenación. Pero nosotros hemos evaluado la capacidad de oxigenación en todos los chicos que hemos pasado por la federación, que evaluamos hicimos más de 5.000 evaluaciones en los 4 años, y no tienen limitaciones en su capacidad de consumo de oxígeno. Entonces, quizá pueda haber algún jugador que has observado que respira mal y también puede responder a estados emocionales. Se entiende que la ansiedad
aumenta la frecuencia respiratoria porque hay una liberación de adrenalina, catecolamina, o sea, de hormonas de estrés, que lo que hace es aumentar la frecuencia respiratoria. Pero Y que tiene que ir no, ligado justamente con el tema psicológico de, dentro de un campo de juego, seguramente, en ese moldear las, caso, ¿no? mirá, en ese caso vos me decís respira mal, y yo te puedo decir, bueno, vamos a abordarlo. Y hacemos evaluaciones de rendimiento físicas. Es decir, no, la verdad que tiene una capacidad de oxigenación que está al nivel de los compañeros y por encima. Entonces ya descartamos, esto no es el problema respiratorio. Empezamos a atacar otra área. Vamos participando, mirá. Y ahí puede aparecer la psicológica que tiene que ver con estados emocionales. Pero la única manera, volvemos, de poder plantear estas soluciones a partir de trabajar con áreas que produzcan esa información. Claro, porque un jugador puede llegar incluso psicológicamente golpeado por la pérdida de un familiar, por ejemplo, y dentro del campo de juego rinde de una manera distinta, ¿no? O sea, exactamente. Tiene mucho que ver, ¿no? Hay una relación directa en los estadios sociopsicológicos del jugador y el rendimiento. Por eso es tan importante el área de psicodeportología. Sumamente importante. Que el club lo sabe y por eso hay un área. Y que va a trabajar en generar justamente herramientas, entre todos, para que potenciemos de esa área al jugador. Claro. Ahora, la última de mi parte, ya que estamos llegando casi al final del programa. Tiene, digamos, cada biotipo de jugador debe tener un tipo de entrenamiento diferenciado. Yo escuchaba, por ejemplo, el otro día a Messi hablando en el Barcelona, que él, por ejemplo, no era un jugador que le gustaba meterse al gimnasio y trabajar 5 o 6 horas, sino que más bien él lo que hacía era focalizar el entrenamiento en las partes, digamos, que el club ha determinado que son las específicas para él, hacer bien ese trabajo y fortalecer lo que tiene que fortalecer. Se hablaba de que su eje era muy bajo, entonces había que fortalecer rodillas y tobillos, por ejemplo, porque un jugador que no se caía mucho, a comparación de un jugador alto que más bien sí cae más veces que él. ¿Eso se da? ¿Es así como se trabaja? Obviamente que todas las cargas de entrenamiento deberían ser individuales. Hay patrones generales porque uno entra a la cancha y tiene que rendir como el otro, pero después hay un entrenamiento individual. Entonces, igual, comparar a Messi es No, claro. como a Ronaldo, son obvio. excepciones, y él se puede dar el lujo como le pasa, de tener una prestación física dentro del campo de juego muy reducida con respecto a la media de los jugadores. Si yo pusiera como gol estándar de medida de correr de parámetros métricos de Messi, no hay ni un chico de la sub-13 que tenga tan poco desplazamiento. Ahora, la eficiencia y la eficacia que tiene en el juego no la tiene ninguno. Exacto. Entonces, hay un entrenamiento general y hay un entrenamiento individual. Y el entrenamiento individual tiene que ver con potenciar algunos déficits y a su vez también potenciar aquello que realmente hace bien, porque es justamente lo que lo hace diferente. Pero te vuelvo a repetir, para eso hay que evaluar, hay que tener datos, hay que tener información. No es tan cierto, Juan Manuel, que el trabajo focalizado le esté ganando terreno al trabajo grupal. No es tan así, entonces. No, tiene que haber un equilibrio, porque es un deporte de conjunto y el rendimiento, si bien es colectivo, el individual aporta y obviamente lo individual, ¿sí? Hay prestaciones que limitan, o sea, el rendimiento hay capacidades que lo limitan y otros que lo determinan. Entonces, lo determinante tiene que ver con la capacidad futbolística, cognitiva, técnico-táctica. Y hay factores que lo limitan. O sea, no lo determinan, pero sí limitan. O sea, si vos no tenés ciertos niveles de resistencia, no podés tener un buen rendimiento técnico-táctico. Entonces, saber cuáles son esos umbrales de limitación es importante porque el jugador que los tenga por debajo los va a tener que trabajar. El jugador que no los tenga por debajo no los necesitará trabajar y abordará el trabajo individual desde otra área, ¿sí? de otro enfoque. Pero te vuelvo a repetir, ¿cómo uno sabe cómo hacer el abordaje si no hay una evaluación de los jugadores? Claro, un cruce yo no de te puedo información. decir, Claro. no rinde. ¿Pero por qué no rinde? Sí, es lo que ve, pero uno tiene que decir, bueno, empezamos a desmenuzar. Es decir, bueno, tiene los 1 versus 1, por ejemplo. No lo puede ganar, no pasa un rival. Entonces uno dice, está mal físicamente. Bueno, vamos a ver.
cuáles son los parámetros limitantes de ese gesto, y son los niveles de fuerza, de potencia y de agilidad. ¿Lo evaluamos? No, está bien. Entonces, bueno, no es eso. Habrá otros factores de rendimiento, que tendrá que ver con una interpretación de juego, que tendrá que ver con practicar más veces esa acción de juego en determinados contextos, pero no esta limitación. ¿Sí? Entonces, ahí aparece el entrenamiento individual. Pero hay que, como te digo, equilibrar. Equilibrar. Sí, sí. Dentro del proyecto de Alianza está el buscar un determinado biotipo de jugador. Hoy en día que, bueno, que vemos pues que ya el fútbol, el alto nivel de competencia exige de repente algún parámetro de molde de jugador. Alianza está enfocado a futuro a buscar algún biotipo en particular, o simplemente a pelear con las armas del biotipo que más o menos en el jugador peruano es lo que más hay. Hay que buscar el biotipo de rendimiento, porque uno no puede, ya te digo, no puede descalificar a un jugador porque tiene una estatura baja, porque quizá tiene una capacidad técnico-táctica diferenciadora como Messi. Entonces, lo que uno sí tiene que garantizarse es que, por ejemplo, una persona que tenga una baja estatura, bueno, ¿cuáles son sus niveles de fuerza, de potencia? ¿Cuál es su composición corporal, su tejido graso? Eso sí hay que, ese biotipo, lo que uno observa, sí lo tiene que controlar para mejorar. Pero descalificar un jugador por su tamaño, a veces uno puede llegar a cometer grandes errores. Una penúltima pregunta de mi parte. Esto que nos has contado del tema, la verdad que muy interesante todo el tema físico del proyecto de Alianza que se va a implantar en el tema de las divisiones menores, que es donde tienes mucho énfasis, como nos lo has expresado. De alguna manera también se va a estandarizar, así como las academias, como las licencias de Alianza, se va a estandarizar el tema de los preparadores físicos en las diferentes secciones o divisiones de Alianza. ¿Va a ser un tema de estandarización que ya está en camino? Sí, o sea, la parte, estamos justamente en eso, todo el grupo de preparadores físicos estamos constantemente reuniéndonos, capacitándonos, viendo cómo implementar el sistema de entrenamiento propio del club, que tiene que ver con las necesidades de los chicos, de las edades. Pero sí, yo sinceramente creo que el método hoy mata al talento. El método mata al talento. Por lo que es el deporte de alta competencia. Entonces, tener una buena metodología de trabajo que involucre la participación de todas las áreas termina matando al talento que quizá no tenga ese desarrollo integral. Porque hoy solamente con jugar bien al fútbol no te alcanza para ser jugador de fútbol de alta competencia. Te lo puedo asegurar. Exacto. Y eso es un gran error. Creer que porque juegan bien al fútbol, y eso, por ahí decirlo a los padres, que yo tengo un hijo adolescente, y dejarlo que tenga un desarrollo integral, que no vaya a la escuela, que no estudie, que no importa, no, que sea jugador de fútbol, es un error tremendo. Porque hoy no llega solamente el talento hay que desarrollarlo. Sí, tal cual. Hay que hacer un anuncio a nuestros amigos de Indutexa también. Sí, quería hacer la última pregunta. Lo que pasa es que un seguidor nuestro, Jesús Antonio Cortés Sotomayor, desde California, nos pregunta, y es una pregunta que cae madura. Juan Manuel, ¿este proyecto es a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo? ¿Cuándo uno como hincha puede esperar empezar a ver frutos del trabajo que está haciendo Alianza? Que estamos todos de acuerdo y que en realidad lo apoyamos. Pero ¿cuánto tiempo más o menos debemos esperar para empezar a ver frutos? Depende de lo que quieras ver. O sea, ¿qué vas a evaluar como resultado? ¿Ganar, perder, salir campeón? ¿Qué vas claro, el promocionar jugadores de A3, de A4, digamos, que nutran al primer equipo, no lo sé, vender más jugadores, o sea, digamos que un global que sea, ¿no? Muy pocos clubes, 3, 4 jugadores se venden. Eso, lo que uno tiene que garantizar es una línea de carrera. Y que el club, con que saque un jugador y por año o por año y medio, pero que tenga la rueda, eso va a ser la sustentabilidad de todo el proyecto. Entonces, en todo proyecto tenés objetivo a corto,
plazo, mediano plazo y largo plazo. Claro. Entonces, uno con las categorías de base empieza lo que es el largo plazo. Con las categorías intermedio, el mediano plazo, y con los chicos que están ahora en la categoría sub-20, tenemos que empezar a optimizar lo más que se pueda. Entonces, lo más que se pueda. Yo no te puedo garantizar cuánto ni cuándo. Lo que te puedo garantizar es que vamos a trabajar para que sean de los que hoy hay, porque son los que están, no es los que se ingresaron, se potencien de la mejor manera. Excelente. Dale, bueno, agradeciendo a nuestros amigos de Indutexa, ¿no? Sí, claro, Indutexa, ellos tienen 25 años fabricando medias y ropa interior de la más alta calidad, brindando mayor comodidad y frescura para damas, caballeros y niños en sus ya tradicionales marcas Alteza y Emperador. Además, son representantes exclusivos de los personajes favoritos de Disney y Marvel y de las medias deportivas en las marcas Fila. Búsquenlos en sus redes sociales, en Facebook e Instagram como @IndutexaPerú. Bueno, Juan Manuel, nada, quería agradecerte por la predisposición a la entrevista. El hincha Alianza ha estado muy atento, está muy participativo justamente en el programa del día de hoy. Agradecerte. Lo que sí te quiero comprometer de alguna manera es que al momento que mi amigo, que Manolo lance con la frase Alianza Lima, hay que responder enfáticamente el más grande del Perú. Es un lema que hay que hacer aquí en el programa todos los invitados, así que te vamos a comprometer. Esa es nuestra despedida, así que nada, le damos saludamos a todos los que estuvieron conectados al programa. Ya el próximo lunes vamos a hablar mucho del reinicio de la Liga 1, tenemos mucha información, vamos a volver con Raúl también a hablar y a hacer un programa a nuestro estilo, a lo que ya están acostumbrados, así que estén pendientes en el Facebook, la Hora Blanquiazul Oficial, en Twitter @blanquiazulhora y en Instagram la Hora Blanquiazul. Bueno, hay que agradecerle a Radio Ovación, porque este es un programa también que es parte de la parrilla de Radio Ovación. Exacto, gracias a Radio Ovación. 620 de la amplitud modulada. Exacto, y bueno, muchachos, nada, ya saben, Alianza Lima. El más grande del Perú. El más grande. Ok, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias.